El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que desde que llegó al poder, el 20 de enero de 2017, dijo que quería renegociar el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, el NAFTA por sus siglas en inglés, del que forma parte no solamente este país, Estados Unidos, sino México y Canadá. Pero es que aparte de eso, hace poco tiempo dijo que iba a aumentar los aranceles al acero y al aluminio. Y finalmente esta medida entró en vigor la pasada medianoche. Wilbur Ross, el secretario de Comercio, lo dijo, de manera tal que ahora el acero que entra a Estados Unidos pagará un arancel del 25% y el aluminio del 10%. Hay un cálculo para hacer bien la comparación. En el caso de la Unión Europea, que es el primer socio comercial de Estados Unidos, el promedio de los aranceles es del 3%. Aquí está subiendo el señor Trump eso al 25% y al 10% en el caso del acero y del aluminio. Pero es que México es uno de los principales socios comerciales, el cuarto de Estados Unidos, después de la Unión Europea, China, Canadá y México, dice la BBC. ¿Es eso cierto o hay...? No, es que mañosamente están poniendo a la Unión Europea como un socio comercial. Ya. En vez de país por país. Si es país por país, México es el tercero, pero efectivamente si pones a la Unión Europea como un bloque, es el cuarto. A propósito, usted tiene un dato de que México, la relación comercial de México con Estados Unidos es superior a la de varios países del mundo. ¿Cómo es la historia? Yo creo que es un tema muy potente. Es decir, México y Estados Unidos comercian al día 1.4 mil millones de dólares por día. Y México... O sea, 1.400 millones de dólares diarios. Diarios. Sí. Canadá es el primer comprador de exportaciones estadounidenses en el mundo. México es el segundo comprador de exportaciones mexicanas, de exportaciones estadounidenses en el mundo. Esas compras mexicanas de productos estadounidenses equivalen, usemos la región, el hemisferio, a todas las importaciones de Estados Unidos, de todos los países de la región de América Latina y el Caribe juntos. Equivalen a las importaciones combinadas de China y de Japón. Equivalen a las importaciones de los 4 países BRIC, Brasil, Rusia, India y China. O, si asumimos que el Brexit es un fait accompli, que Gran Bretaña, para propósitos de este cálculo, ya no está en la Unión Europea, México compra más productos estadounidenses que toda la Unión Europea junta. Bueno, sencillo. Así de sencillo. Bueno, así de sencillo. Por eso le quiero pedir a usted la primera opinión aquí. El asunto es que como consecuencia de esta guerra comercial, pues han tomado algunas medidas. En la Unión Europea han dicho que piensan subir los aranceles a productos, algunos de ellos incluso muy típicos estadounidenses, como por ejemplo el bourbon, el whisky que se hace como el whisky Jack Daniels en Tennessee, en el sur de Estados Unidos, o como a las motocicletas Harley Davidson, o como a los blue jeans, a los blue jeans Levi's. En Canadá, ayer Justin Trudeau, el primer ministro, dijo que él no puede creer que Estados Unidos crea que Canadá constituye un peligro para la seguridad estadounidense cuando Canadá ha peleado con Estados Unidos en 2 guerras mundiales, en la guerra de Corea, cuando le ayudó el 11 de septiembre, etcétera, etcétera, etcétera. Le dijo que le parecía ridículo. Y México ha decidido tomar medidas contra productos estadounidenses como los arándanos, los embutidos, las uvas, el queso. Aquí la pregunta es, ¿le dolerá esto a Donald Trump o no? A ver, le dolerá dependiendo de qué acabe ocurriendo. Si esto es un intento por forzar, en el caso de Canadá y de México, el tema de la Unión Europea tiene otras derivadas, pero en el caso de Canadá y México es evidente que esta decisión se toma para obligar a Canadá y a México a aceptar las posiciones estadounidenses en la renegociación del TLC, del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en materia de reglas de origen del sector automotriz, donde Canadá y México no han aceptado las últimas posiciones de Estados Unidos. Es la razón por la cual hoy no se ha logrado avanzar y cerrar la renegociación, que se buscaba cerrar para estas fechas con la intención de poder someter un texto a esta sesión de lame duck, que se le llama, que es la sesión del Congreso entre la elección intermedia de noviembre y la toma de posición de la nueva legislatura en enero del próximo año. Entonces, en el caso de México-Estados Unidos, lo que Trump está buscando hacer es forzar a que Canadá y México, con un tema que nada tiene que ver con la renegociación del TLC, acepten estas posiciones estadounidenses. Si esto se resuelve en la siguiente semana, par de semanas, el impacto será relativamente menor. Es un impacto brutal para la credibilidad diplomática y política de esta administración ante el mundo, porque efectivamente, como tú bien has señalado, estas tarifas se le están imponiendo a los aliados tradicionales de Estados Unidos, incluyendo sus 2 socios y vecinos, que son Canadá y México.
Pero si esto se prolonga y las represalias que Canadá, México y la Unión Europea han anunciado que empezarán a instrumentar a partir de hoy, ahí puede empezar a haber costos de dislocación política real. Te doy la razón. La lista que tú acabas de dar sobre las represalias espejo de México, todos esos productos son productos de estados que votaron por Donald Trump en el colegio electoral en 2016. Es decir, están hechas primero para no meternos autogoles en México, es decir, ninguno de esos productos daña cadenas de suministro y plataformas de producción en México. Ninguno de esos productos daña en general precios del consumidor en México, pero todos esos productos vienen de estados republicanos profundamente rojos que votaron por Trump. Y trumpistas. Son trumpistas. Entonces la jugada aquí es evidente, que es que esos productores, esos gobernadores, esos empresarios, a los 5, 6, 8 meses empiecen a decirle a Trump, oye, nos estás realmente costando en términos de empleos y de ingresos. Si eso empieza a ocurrir, entonces ahí sí vas a empezar a ver costos políticos reales en momentos en que nos estaremos acercando a las elecciones intermedias de noviembre, que es la jugada que México ha articulado. Sebastián Rotella. Me acuerdo de este retrato que hizo el New York Times de Trump hace tiempo, que hubo una declaración muy interesante que decían que él había dicho a sus asesores que tenían que imaginar su presidencia como un programa de televisión y cada día un nuevo episodio en que el argumento era que él se enfrentaba a un enemigo y ganaba, ¿no? Entonces, aquí estamos viendo otra vez, yo creo, esta visión de la política, esta visión de gobernar que él tiene, pero curiosamente suele escoger, o sea, los enemigos a quien vence son los aliados y amigos más cercanos en temas que puede haber o no un problema que se podría resolver negociando, pero la estrategia siempre es el ataque, la agresión, mostrar músculos sin mucho fondo detrás. Y entonces es llamativo y va a tener, dejando al lado económico ese tema de la relación, la imagen, la debilidad que hay en lo que es Occidente y nuestros aliados en el hemisferio, está haciendo mucho daño, socavando fundaciones que no tendrían que tocarse. María Luisa. Sí, yo creo que en esa misma línea el mismo presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, ya dijo que no tiene... está en desacuerdo con lo que ha propuesto el presidente Donald Trump y que precisamente daña a sus aliados más cercanos, exactamente lo que se ha dicho en esta mesa. Y que espera más bien que el presidente pueda escucharlos a los congresistas para que se busque otra forma, o para que se busquen otros argumentos, si es que el objetivo es decirle a China que sus políticas y sus prácticas comerciales no son justas con los Estados Unidos. Y también yo creo que, un poco en la línea de lo que decía Arturo, hay una preocupación en varios estados en donde el comercio con Canadá, con México y con la Unión Europea es vital para sus economías. Michigan, por ejemplo, solo para citar un ejemplo, 39% de su economía depende del comercio exterior. Kentucky, Luisiana, una serie de estados... El queso de Wisconsin, Paul Ryan. El queso de Wisconsin, claro, del estado del presidente de la Cámara de Representantes, también es otro de los estados que se va a ver afectado a la larga. Y luego los bolsillos y las economías de los estadounidenses, que van a terminar pagando más por celulares, electrodomésticos, bicicletas y todos los productos que tú has nombrado a la larga si esto se prolonga. ¿Por qué lo hace Donald Trump? Porque tiene una visión de corto plazo, porque está pensando en las elecciones, porque está pensando en su base, pero no está pensando en el pronóstico de largo plazo para la economía y para los estados que votaron por él. Jan. Yo creo que lo que es la subida ahora de aranceles y las respuestas que puede generar pueden ser absorbidas por la economía. Es decir, tienen un impacto, hacen un daño, pero no es el peligro real. El peligro real es el aumento del aislacionismo de Estados Unidos y, consecuentemente, el peligro de la inestabilidad mundial. Es decir, estas medidas vienen en un horizonte de guerra comercial con China, vienen en un horizonte de negociación del Tratado de Libre Comercio con México y con Canadá, que es uno de los grandes motores, una de las grandes zonas comerciales del mundo, si no la mayor. Y vienen también en un momento de agudización de las malas relaciones con el aliado clásico de Estados Unidos, que era Europa. Nunca ha estado peor en los últimos años la relación con Europa, con Alemania e incluso con el socio privilegiado que era Londres. Es decir, estamos ante una escalada mundial que no sabemos a dónde nos conduce
y donde el discurso que impera aquí en la Casa Blanca es la ley del más fuerte. Es decir, vais a cumplir mis condiciones porque yo soy más fuerte, que es la forma de romper cualquier acuerdo, es la forma de no solucionar los problemas, sino de ampliarlos. Yo creo que ese es el peligro real. Es decir, si todo se queda en este paso de una subida arancelaria del aluminio y del acero, bueno, pues se absorberá y ahí quedará en la historia y podrá renegociarse. Si vamos a más, si la escalada sigue y siguen todos estos frentes, a lo que estamos yendo es a un mundo muchísimo más inestable con todo lo que lleva, porque sabemos siempre, el proceso es igual, primero empieza la crisis económica y luego viene la política.